Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las decisiones que se están tomando en el Parlamento hondureño. Definen en cuestión de minutos qué va a pasar con la Corporación Andina de Fomento. ¿Habrá o no reuniones ordinarias en el mes de junio, que lo tenemos ya a horas? Todos estos detalles y las interioridades que se están manejando ahora mismo en el Congreso Nacional, en un poder del Estado donde la palabra consenso ha desaparecido. Doctor Marlon Orellana, ¿qué tal está? Amnel Buenas Rosendo. noches. ¿Qué tal? Muy bien, Amnel. Gracias por invitarme a este tan gustado programa. Y como tú dices, para hablar de todo lo que está aconteciendo en el Congreso Nacional. ¿De dónde se sintió mejor? Usted fue alcalde por muchos años, diputado, ministro, diputado, viendo el escenario político actual, porque usted es un hombre de política de hace un par de décadas. ¿Dónde encontró armonía? ¿Dónde existió tranquilidad y posibilidad de entablar un diálogo como medio para solucionar crisis? Muy buena pregunta y me llama la atención porque varias personas, inclusive en el Congreso hace poco me estaban haciendo esa pregunta, unas personas. Bueno, son dos campos totalmente diferentes porque en el gobierno municipal tú manejas presupuesto, manejas personal, tienes relación a diario con la comunidad y todo está centralizado en el municipio. Claro, en mi administración se hicieron muchas experiencias innovadoras que han servido de modelo no solo en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, el tema de la descentralización del agua, la gestión del proyecto de alcantarillado sanitario, las concesiones que dimos del mercado municipal, las escuelas modelos, todos son la protección de la cuenca del río Tulián, que ganamos un premio en Alemania. Todas son modalidades innovadoras que muchos municipios hoy la están replicando. Y en el Congreso la función es totalmente distinta porque tú apruebas una ley y tiene dimensión nacional. Cuando apruebas una ley, una reforma al sector educativo, una reforma al sector salud o una reforma al Instituto Hondureño de Seguridad Social o a los grupos más vulnerables del país, tienen un impacto a nivel nacional, no a nivel local. Entonces es una experiencia totalmente distinta. En el Congreso Nacional no manejamos presupuesto. Como tú lo sabes, eso del fondo departamental ha sido un grave error haberlo aprobado. En el gobierno del expresidente Zelaya se aprobó ese fondo departamental. Y sigue vigente, Marlon. Sigue vigente y hace poco me consultaba una compañera diputada que si mi voto es a favor de derogar el Fondo Social. Yo le dije, mire, yo me opuse desde el 2006 que crearon el Fondo Departamental y advertí los problemas que iba a traer a los diputados. Hay 380 diputados que están siendo investigados por no haber podido liquidar esos fondos. Así que creo que es un error y es los consejos que siempre le doy a los diputados. Cualquier gestión háganla con los alcaldes porque ellos sí tienen la capacidad de ejecutar proyectos, de ejecutar fondos, tienen departamentos de ingeniería, departamentos de auditoría, contabilidad, tesorería. Es decir, que sirvan como una especie de canalizador, solo lo toman y lo entregan. No. O ni siquiera eso. Ni siquiera eso, de gestores. O sea, por ejemplo, cuando ¿Usted lo ha tomado? Yo hice gestiones con el Fondo Departamental para varias alcaldías del departamento de Cortés. Por ejemplo, en La Lima. En La Lima se hizo el Parque de La Lima con fondos del Fondo Departamental. ¿Que usted gestionó? Yo traje el proyecto al Congreso, el Congreso lo pasó al CIAFI y CIAFI directamente trasladó los fondos. ¿Eso fue ahora recién? Eso fue en el 2010 al 2018. Ah, fue en el pasado, No, cuatrienio de no. esto no, porque se dice que la Sisi viene a Honduras, pero una condicionante que ponen es precisamente derogar ese fondo departamental. Una de las condiciones que están ellos solicitando para poderse instalar. Y hay ese ambiente en la Cámara ahora mismo
que buscan mayorías mecánicas para aprobar iniciativas para derogar este decreto del Fondo Departamental que tiene ahora otro nombre, pero que no se habla mucho de él. Bueno, yo creo que muchos diputados tienen ahora, viendo las experiencias del pasado y todos los casos que están siendo investigados y han sido del conocimiento público, con algunos diputados y exdiputados que han sido investigados, yo no creo que los diputados quieran acceder a esos fondos y después van a ser sometidos a la opinión pública, a la investigación. Yo considero que la mejor manera es aumentarle las transferencias a los gobiernos municipales, que fue lo que pedí yo con el presupuesto que aprobamos en enero de este año, que se le incrementara las transferencias del 5 al 11% a los gobiernos municipales. Y el mismo gobierno central se iba a hacer un favor, porque la ejecución en el rubro de inversión pública del gobierno el año pasado fue de 23%. Ahora, Marlon, pero hay diputados de su partido que sí lo han tomado y esto ha generado una polémica porque al parecer esa ha sido la ruta para tenerlo del lado del partido de gobierno, inclusive respaldando propuestas que una buena cantidad de diputados del Partido Liberal han dicho que no, siguiendo una línea de la autoridad central del partido. Mira, yo no puedo cuestionar la decisión que tome un diputado, es su decisión. Yo lo que sí he recomendado que se gestionen esos fondos y se canalicen a través de los gobiernos municipales. Pero es una decisión que toma cada diputado. Yo me recuerdo en los dos periodos que yo estuve, 2010, 2014, 2014 y 2018, que siempre lo mencioné en las reuniones de bancada y después que comenzaron las investigaciones que empezaron a denunciar a algunos diputados, que salieron en los medios de comunicación ante los tribunales de justicia. Yo recuerdo que muchos diputados me decían, recuerdo siempre que tú advertías a los diputados que no tomáramos esos fondos y que en todo caso se gestionaran ante las alcaldías. Y ahora que tenemos este problema, pues están preocupados, tienen que ver de qué manera liquidan esos fondos. Lo importante de transferirlos a los gobiernos locales es que ellos se encargan de ejecutar la obra a menos costo y en un tiempo menor, y hacen la liquidación. No es responsabilidad del diputado. ¿Y qué de los otros decretos que están ahí pendientes de discutirse? ¿Qué desde el Congreso Nacional se les acusa a ustedes, los liberales, de tener un maridaje con el Partido Nacional e incluso con el Partido Salvador de Honduras para no apoyar ciertas iniciativas que tienen que ver con leyes que habrá que revisar? ¿Qué le responde? Mira, Rosendo, esa es una acusación falsa, si viene del oficialismo, porque el Partido Liberal ha apoyado a algunos miembros de la bancada, no todos, yo algunos los he apoyado, otros no, más de 240 decretos del Congreso Nacional a favor de iniciativas del Poder Ejecutivo. Y cuando a mí me dice la gente, pero es que el Partido Liberal debería de hacer oposición. Claro, nosotros debemos de hacer oposición. Ahí nos envió el pueblo hondureño a hacer oposición. La oposición es saludable, buena, porque la oposición es la que hace que cuando el gobierno se desvía de su agenda o de la ruta que se ha trazado, que son las promesas de campaña que hicieron para poder llegar al poder, es la oposición la que debe señalar los aciertos y los desaciertos. En este caso, en lo personal, yo cuando fui miembro de la Comisión de Finanzas, que el gobierno se quedó sin dinero en caja chica o en la caja general del Estado para poder enfrentar pagos de planillas, pagos a los organismos internacionales de crédito, pagos a la banca nacional, inclusive algunos bonos que estaban venciendo. Yo fui de los que apoyé que se le diera un préstamo puente
al gobierno central, al gobierno de la República a través del Banco Central de 2.000 millones de dólares, porque teníamos 8 meses y medio de reservas en el banco en dólares, y lo saludable es tener 6 meses de reservas, que eso es lo que, esas reservas lo que te garantiza es que si en Honduras no entrara ningún dólar, durante 6 meses el gobierno va a tener capacidad de abastecer el mercado y las demandas de dólares en el país. Es decir, Y teníamos que sí 8 han meses y medio. existido entonces escenarios donde ustedes han apoyado. ¿Y por qué En algunos no se escenarios reconoce? Es que lo que pasa que yo siento que la bancada del Libre en el Congreso Nacional es incómoda ante la oposición, es intolerante ante la oposición. Pero ¿son todos, Marlon, o son ciertos diputados? Porque en Libre hay congresistas con los cuales se puede dialogar, Claro. y se puede tener entendimiento porque son políticos, Pero que son hermanos de ustedes, de incluso porque hace una acuerdo. década eran liberales. Fíjate que, por ejemplo, Carlos Zelaya, que es el secretario. Y es cierto que Carlos es el que manda. Carlos Zelaya es prácticamente el que tiene el control de la Junta Directiva, porque todos sabemos que esa Junta Directiva no se eligió de forma legal a través de las bancadas de los diferentes partidos que componen el Congreso Nacional. La oposición en el Congreso Nacional son 77 votos. Y Libre solo tiene 50 más el voto de Redondo, que son 51, y la oposición es mayoría. Entonces te comentaba, Carlos Zelaya, que es el secretario del Congreso, él se puede dialogar, puedes hablar. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, cuando estuve discutiendo el presupuesto, yo logré que él se comprometiera, porque le dije, Carlos, es importante que los alcaldes se les aumente las transferencias. Y tú, no sé si tú recuerdas, él llegó a una sesión del Congreso a decir que ya había logrado que el Poder Ejecutivo aumentara las transferencias del 5 al 7%. Al final no cumplieron y yo le dije que qué había pasado y me dijo, no, es que el Ministerio de Finanzas no quiere cumplir con el compromiso que había hecho el Poder Ejecutivo. Al final, los alcaldes, que son los que ejecutan inversión en sus municipios, es mejor colocar un lempira en un presupuesto municipal, porque de ese lempira le llega 90 centavos a la población, 10 centavos es gasto administrativo y burocracia. Pero cuando tú pones un lempira en el gobierno central, es al revés. 10 centavos le llega a la población y 90 centavos se lo consume la burocracia y todo lo que hay, las coimas y todo lo que existe. Muy bien, está con nosotros el diputado liberal por Cortés, Marlon Lara Orellana. Vamos a una pausa, ya regresamos aquí desde Al Banquillo. Pero además de eso, la Corporación Andina de Fomento, al ser una entidad seria y responsable, no va a aceptar adherir a Honduras si no se sigue el procedimiento. Imagínate, si quieren violar la ley orgánica del Congreso, pues va a haber que pedir una cita con los funcionarios altos ejecutivos de la Corporación Andina de Fomento y que conozcan que se está violando el procedimiento que dictan nuestras leyes, y te aseguro que ellos no van a querer adherir a Honduras al banco, porque, te repito, es una institución seria y responsable. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el doctor Marlon Lara Orellana. ¿Cómo llega la bancada liberal hoy? ¿Están unidos o siempre tienen ahí la disidencia que debemos decir es típica de los liberales? Nunca tienen unanimidad. Bueno, el Partido Liberal tiene 19 votos propietarios y 19 suplentes que se han comprometido ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a seguir las directrices que dio el Consejo Central Ejecutivo. Es decir, parecían firmes. De no ratificar el acta cuando se aperture la sesión y se lea el acta, y con eso queda sin valor y efecto el convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Hay que resaltar algo, Rosendo. La Corporación Andina de Fomento es un buen banco, muy serio, responsable. Lamentablemente, Honduras es un país pobre,
pagar 470 millones de dólares, el equivalente a 11.500 millones de lempiras, cuando hay hospitales desabastecidos de medicamentos, hay más de 20.000 escuelas en mal estado y cualquier cantidad de necesidades que tiene el pueblo hondureño, no consideramos nosotros, yo desde el inicio voté en contra, porque tenemos financiamiento del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Fondo Monetario, a más largos plazos y a menos tasas de interés. Ahora, partiendo de este punto que me dice que sí es bueno el sistema de la Corporación Andina de Fomento. Es un buen banco, no es un banco como la gente cree que es de izquierda o ideológico, es que no. quizás lo asocian porque su sede principal está en Caracas. Sí, pero es un buen banco, tiene mucho prestigio. Y si es bueno, Marlon, ¿por qué no apoyar la propuesta? ¿Dónde radica el corte? 470 millones tienes que pagar, Rosendo. O sea, tienes que pagar 11.500 millones de lempiras. Pero ese es un periodo a largo plazo, es como una especie de seguro para recibir dinero. No, es que tienes que pagarlo, ya sea en este año o en 7 años, es lo mismo. Tienes que pagar 470 millones de dólares. Y eso es para endeudarte. Pero ¿endeudarnos en qué? Si el gobierno lo que más tiene, si entras a la página del CIAFI, y Honduras tenía hace poco 30.000 millones de lempiras en caja. Y no hay inversión, Rosendo. O sea, ¿qué inversión está haciendo el gobierno? Que tú puedas decir, están haciendo la carretera de tu departamento, por ejemplo, que es de las peores, hacia Danlí. Ya que me recordó, porque eso toca a los habitantes del oriente del país, entre Moroselí, desvío de Moroselí, hasta ingresar a Tegucigalpa es un desastre total. Yo decía que lleno de baches. Yo decía que la peor carretera era la de Occidente. Pero me dice hace poco que estuve en un programa, me dice alguien, no, la peor carretera está aquí en el tramo que tú dices. Y un sector que conecta con la frontera de Nicaragua y seguido de Costa Rica y Panamá, una zona productora de café, de tabaco y de muchos otros rubros que son sustento para la economía del país, pero no de ahora, porque debemos hacer la salvación. Eso está abandonado desde la administración de Carlos Roberto Flores, que fue cuando se arregló una parte y luego en la administración de Porfirio Lobo que se continuó con otro tramo, pero no es suficiente. Está olvidada. Bueno, pero entonces yo te digo, y si hay dinero en la caja y no hay inversión, ¿para qué nos vamos a endeudar más? Por ejemplo, yo voté en contra de los 200 millones de dólares para el subsidio al combustible, porque al final ese subsidio, que es una regalía, se convierte después en un préstamo y tienes que pagarlo con intereses. Yo decía, hagamos mejor la carretera entre Chamelecón y Ocotepeque, que abarca 5 departamentos industriales, ganaderos, agricultores, caficultores y turísticos, que son Cortés, Copán, Santa Bárbara, Lempira y Ocotepeque. Ahora, Marlon, ¿qué piensa de los diputados de su partido? Porque usted me dice que tienen 19. Partamos de los 19 propietarios, de los 19 que tendrán que emitir su voto, su veredicto en la Cámara. No todos estaban en esta posición. Hubo un momento en que dieron respaldo a la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Sí, eran 13 diputados. ¿Y qué piensa de ellos? Porque ayer dijeron que sí y hoy dicen que no, a sabiendas que la autoridad central del partido les había dicho que no. Okay. Por eso es que los cuestionan y los señalan y viene la famosa frase de Pineda Ponce. Mira, en la primera votación de la Corporación Andina de Fomento votaron 13 diputados a favor. Luego de esa votación pasó a exponer Marlon Ochoa, el director de la SAR, y él comenzó su discurso insultando a la bancada del Partido Nacional y a la bancada del Partido Liberal. Eso hizo que reaccionaran los diputados liberales y los diputados del Partido Nacional y pidieran que abandonáramos el hemiciclo en protesta por lo agresivo que había sido el director de la SAR con los diputados. Ofreció disculpas.
y no concentrarse en ir a exponer las bondades de esa ley, que realmente es otra ley que estamos en contra porque es una ley nociva para el interés del pueblo hondureño. Pero él, en vez de ir a desarrollar su presentación y de conquistar y demostrar las bondades que dicen ellos que tiene esa ley, se dedicó a cuestionar a las bancadas del Partido Nacional Liberal. Y entonces, el día siguiente, el Consejo Central Ejecutivo hizo una sesión y por unanimidad solicitaron a la bancada que no ratificaran el acta, porque de esa manera la adhesión de Honduras al CAF quedaba sin valor y efecto. Después de ese comunicado del Consejo Central Ejecutivo, hubo una reunión de bancada donde se emitió un comunicado y se firmó por 19 diputados, propietarios y suplentes, que no íbamos a ratificar el acta. Y eso lo mantienen claro a esta hora a nivel del hemiciclo legislativo, que no van a entrar en una votación a la aprobación del acta por esa ruta. Mira, ¿o hay forma en que no, los convenzan, como se ha dicho desde Libertad y Refundación, que tienen los votos? Mira, el Partido Liberal es una institución seria y responsable. El Partido Liberal no puede jugar con la opinión pública. Ese convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina tuvo un rechazo del pueblo hondureño. Por eso es que también reaccionaron los diputados, porque después de la votación se dieron cuenta que la gente estaba muy molesta. El pueblo hondureño, sobre todo la base del liberalismo, porque la gente está sufriendo en el interior del país porque no hay medicamentos, sus escuelas están cayéndose a pedazos, las carreteras en pésimo estado, no hay inversión en proyectos de beneficio a la comunidad. Entonces la gente dice, ¿cómo es que no hay dinero para los medicamentos en los hospitales y vamos a ir a pagar 11.500 millones de lempiras? ¿Y qué va a pasar con los diputados que sí respaldan y que llegaron bajo la bandera liberal? Siempre el Partido Liberal habla de expulsiones, de sanciones, pero al final no hacen nada. ¿Habrá alguna disposición que finalmente marque una diferencia o van a seguir como un partido abierto, entiéndase libre, Mira, pero no como partido, ¿verdad? Todo partido tiene que tener una directriz, tiene que tener un ordenamiento. Y se ha tratado el abogado Yanni Rosenthal de poder unificar la bancada con la Asociación de Alcaldes para votar de acuerdo a los intereses del pueblo hondureño. Se ha logrado tener votaciones donde los liberales votamos unidos, pero hay otras en donde definitivamente... Ahora, ¿quiénes no están en esta ruta? Está Crixa y ¿quién es el otro los otros dos diputados? Creo que no firmó Cripsa y creo que no firmó Ernesto Lezama. El de Choluteca. El de Choluteca y Samuel García, pero... El de Olancho. El de Olancho, pero ahora que sea la votación, ellos ahí vamos a saber si mantienen la posición del partido o votan de acuerdo a lo que ellos creen que es lo mejor. Yo no puedo cuestionar la votación de un diputado, yo respeto las votaciones de los diputados, así como ellos también respetan mis decisiones. Pero sí tienen claro a nivel del Pleno que no se ajustan los 65 de mayoría mecánica o se pueden lograr con los suplentes, que esta es una modalidad que se ha acostumbrado en el actual Parlamento, que si Marlon no está, pues ponen un suplente y su voto es válido. Mira, el reglamento interno del Congreso dice que un suplente puede sustituir a cualquier diputado. No necesariamente mi suplente va a sustituirme si yo no vengo a sesión a mí, sino que puede sustituir a otro diputado. Si usted es liberal y lo puede sustituir un suplente. No. Tiene que ser un suplente del liberal, partido, del partido pero liberal. no se ha acostumbrado a eso. Siempre se ha acostumbrado. O sea, un suplente del Partido Liberal. Si somos 22 propietarios. O si sea, faltaran, no permiten la sustitución viniendo de otro instituto político, ahí sí no. No, ahí no se puede. Ahí no se puede. Es ilegal, sería abuso de autoridad. Inclusive hay un caso famoso de una vez que llegó un funcionario del gobierno y votó y lo captaron las cámaras y tuvo que ir a los tribunales de justicia.
porque se comprobó que estaba votando. Y en el caso de estas votaciones van a exigir que sea electrónico para quedar todo claro, porque mira, la otra costumbre ha sido levantando la mano y ahí se cuenta la veloz y... No, para ratificar el acta tiene que ser votación electrónica. Y además, Rosendo, si ellos no quisieran seguir el procedimiento que dice el reglamento, la ley orgánica del Congreso en el artículo 61, entonces estarían cometiendo abuso de autoridad, cometerían un delito. Entonces ya tendrían que ser denunciados ante el Ministerio Público y ya va a ser el Ministerio Público el que va a tener que proceder. Pero además de eso, la Corporación Andina de Fomento, al ser una entidad seria y responsable, no va a aceptar adherir a Honduras si no se sigue el procedimiento. Imagínate, si quieren violar la ley orgánica del Congreso, pues va a haber que pedir una cita con los funcionarios altos ejecutivos de la Corporación Andina de Fomento y que conozcan que se está violando el procedimiento que dictan nuestras leyes, y te aseguro que ellos no van a querer adherir a Honduras al banco, porque, te repito, es una institución seria y responsable. Muy bien, el doctor Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Cuando los organismos internacionales que tú mencionaste le prestan a Honduras, esos préstamos son condicionados. Son condicionados a, por ejemplo, a ejecutarlo en lo que realmente para lo que se pidió el dinero. Es decir, si viene un préstamo para mejora en hospitales, tiene que invertirse en hospitales. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Lara Orellana. Se habla que hay antecedentes, se ha sido diputado, no sé si conoce de esos antecedentes, que se hicieron publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta sin haberse aprobado actas en el Congreso Nacional, y que esta ruta se puede seguir con la Corporación Andina de Fomento. ¿En qué se incurre y qué se reservan ustedes en caso de este escenario en el hemiciclo? Bueno, el Frente Interparlamentario ya tiene una denuncia si se da ese escenario. Esperemos que no se dé. Las recomendaciones que todas las bancadas le han dado a la Junta Directiva es que no deben violar el procedimiento que dictan nuestras leyes, el reglamento interno del Congreso Nacional, y que se aperture la sesión con la lectura del acta anterior. Y tiene que leerse el acta forzosamente. Tiene que leerse, si no, no hay forma de iniciar la sesión, o no se puede darle vuelta a la página. Tiene que iniciar por ahí la sesión. Yo espero que ellos cumplan y que ya por este año ya no se podría adherir Honduras a la Corporación Andina de Fomento, y tendrían que someter otra vez a discusión ese tema en la otra legislatura. Pero, como te repito, una entidad seria y responsable no va a querer adherir a Honduras si no se cumplen los procedimientos legales. ¿Y qué acciones van a tomar ustedes? Porque a nivel de el diputado Redondo está claro en hacerlo. Bueno, una opción es ir a pedir una cita con los altos ejecutivos de la Corporación Andina de Fomento. ¿Y los va a dejar entrar Maduro? Bueno, tiene que dejarlos entrar porque ahí está la sede del banco y se va a pedir una reunión con los altos funcionarios del banco. O sea, ustedes irían a Venezuela, a la ciudad de Caracas, a plantear que la forma en que se está incorporando al país, si es que se hace, no es la correcta. Tendría que ir una delegación de las diferentes fuerzas políticas del Congreso Nacional a poner esa denuncia ante los funcionarios, altos funcionarios o directivos de la Corporación Andina de Fomento. Y sienten que, bueno, hemos hablado de consenso, de entendimiento, de hablar, porque al final los políticos son y se entienden. Y yo recuerdo aquella famosa frase que entre gitanos no se leen las manos. ¿Y pueden arreglar esto, Marlon, dialogando, o esa frase de su tocayo rompieron todo? Mira, se puede buscar alguna alternativa. El problema es que, digamos, el partido como institución seria y responsable que emitió un comunicado, la máxima autoridad que es el Central Ejecutivo,
La bancada firmó un documento que se dio a conocer a la opinión pública, no puede salir ahora dándose un tiro en el pie, cambiando de opinión, porque eso le va a restar credibilidad al Partido Liberal ante el pueblo hondureño. El Partido Liberal ya tomó una decisión, tiene que mantenerse esa decisión, y ya va a ser el gobierno el que va a tener que buscar en la próxima legislatura tener los votos necesarios para poder adherir a Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Pero hay que ver las condiciones económicas que está el país también, porque como te digo, son 470 millones de dólares. Y usted me dice que los acreedores que Honduras tiene prestan en mejores condiciones. Hace poco hubo un programa donde estuvo la ministra de Finanzas y presentaron unas proyecciones de las tasas de intereses, y el Banco Andino es la más cara que todos los organismos de financiamiento. ¿Se estarán queriendo pagar favores o qué? Mira, en un país que tiene bonanza y que no, para ellos no significa mucho desembolsar 470 millones de dólares, pues lo hacen. ¿O es que acaso las condiciones para los desembolsos de la Corporación Andina de Fomento, sobre todo cuando hablamos de programas de asistencia social, son mucho más flexibles frente a los recursos que traslada BID, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica y la misma banca privada que ha prestado en los últimos años? Mira, cuando los organismos internacionales que tú mencionaste le prestan a Honduras, esos préstamos son condicionados. Son condicionados a, por ejemplo, a ejecutarlo en lo que realmente para lo que se pidió el dinero. Es decir, si viene un préstamo para mejora en hospitales, tiene que invertirse en hospitales. ¿Y siente que los recursos del Banco Andino vendrían más libres? Creo que ellos tienen son menos rigurosos en el tema de en qué se invierte el dinero. Pero en estos organismos internacionales te condicionan, digamos, te dan préstamos para salud, para educación, para agricultura, para ganadería, pero tiene que ser invertido en esos rubros, no puede ser invertido en otras cosas. Y eso es bien porque te permite que el país tenga un rumbo, tenga una agenda a desarrollar con esos recursos. No podemos, por ejemplo, pedir dinero para hacer un puente y vas a gastarlo en planillas, o vas a cubrir la planilla del gobierno porque no te da la caja chica para pagar. Eso no se puede hacer. Entonces sí, son rigurosos. Inclusive el Fondo Monetario va más allá y exige que se baje el déficit fiscal, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica baje las pérdidas que tiene, que es 40%, y así por el estilo, que la masa salarial sea menor, y muchas condiciones que a veces los gobiernos no quieren cumplir porque es como apretarles o contarles las costillas. Pero mantener disciplina fiscal es saludable en países como los nuestros y en los países grandes también, tener controlado el déficit fiscal, que venga más inversión para que haya empleo, para que la economía se dinamice. Y la gente realmente está preocupada por la situación que está viviendo Honduras, donde no se mira proyectos de gobierno que vayan a tener impacto en la población. ¿Y qué le puede deparar a la Cámara por el tema tiempos? Porque esto hay que resolverlo hoy a como dé lugar a la medianoche, porque si no viene la vacación o el receso del Congreso Nacional, que ya está bajo una normativa, sí. O nos podríamos estar sometiendo a convocatorias extraordinarias para temas puntuales en el mes de junio. Bueno, esa es otra. ¿Conviene al país en este momento eso, Marco? Las reuniones extraordinarias se pueden convocar. El tema es que tengan los votos, porque tú viste la semana pasada nos convocaron a 2 o 3 sesiones y nunca se comenzó la sesión. Y este es el otro punto para que el pueblo lo entienda, que es clave, porque de nada sirve tener inclusive una convocatoria extraordinaria si no tienen las mayorías ni siquiera mecánicas. Pero inclusive yo tengo entendido que hay algunos diputados de Libre que no quieren aprobar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Creo que son 6 o 10 diputados. Entonces, realmente tienes una situación difícil y yo considero que van a tener que tener más
habilidad desde la Junta Directiva para poder darle gobernabilidad a las diferentes fuerzas políticas que componen el Congreso Nacional. ¿Y qué tipo de propuestas de las que están pendientes de entrar a discusión sí estarían de acuerdo? Porque el Congreso, debemos reiterar, ha estado con mucha inactividad. La gran conquista de este año se remite al consenso que permitió la elección de la Corte Suprema de Justicia. De ahí, mencióneme algunas iniciativas que usted las destaque como de beneficio pleno para el país. Bueno, la ley de empleo temporal que sometió el abogado Mauricio Villeda a consideración de la Cámara no ha sido dictaminado, no ha sido agendado, ni lo quieren discutir. Y es una ley que Honduras necesita para poder satisfacer las necesidades de empleo que tienen miles de hondureños que tienen que emigrar arriesgando su vida al norte del país. La otra ley que está pendiente es las reformas al Código Procesal Penal para que Honduras esté estandarizado con las normas de GAFI, que son las normas de ayuda financiera, para que Honduras no vaya a correr riesgo de ser declarado un paraíso fiscal. ¿No se trata estas posiciones de los partidos en oposición, al menos 3 de ellos, de un boicot al actual gobierno, como en su momento lo señaló el Poder Ejecutivo, Marlon? No, para nada, Rosendo. Yo te digo, el Partido Liberal ha apoyado 240 leyes. ¿Cómo puedes? Imagínate, el Partido Liberal ha apoyado 240 leyes y a nosotros nos incumplieron una. Cuando se derogó la ley de empleo temporal, el Partido Liberal apoyó, bajo el acuerdo que iban a permitir al abogado Villeda presentar una ley para empleo temporal y que el Libre la iba a cuerpar. ¿Y han buscado acercamiento y dialogado con el propio Manuel Zelaya Rosales? Porque él es un político jugado, usted fue su ministro en su momento y compañero de gabinete. ¿O no tienen diálogo? Tengo entendido que es precisamente el expresidente Zelaya que no ha querido que se pueda dictaminar esa ley porque hay un compromiso de su partido con las centrales obreras. Pero esa ley está enmarcada en el Código del Trabajo. Eso fue el acuerdo que se hizo. Y nosotros deberíamos de mantener siempre ese reclamo ante la Junta Directiva de que es urgente que se agende, se emita el dictamen y se discute la ley de empleo temporal. Te dije que estaba pendiente el tema de migración para que los migrantes que pasan por el territorio nacional no tengan que pagar. En tu departamento... Bueno, sí, es un dolor de cabeza por la zona de Trojes. Exactamente, en tu departamento es de los que más impacto ha tenido eso. También está pendiente las reformas, no solo a las normas GAFI, al Código Procesal Penal, la derogación de la ley del Fondo Departamental. Y así te puedo enumerar cualquier cantidad de leyes y el país no puede estar en parálisis porque no se hacen las cosas de acuerdo a la ley orgánica del Congreso. Muy bien, el diputado Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Yo esperaba que el gobierno se sentara con el sector maquilero y les dijeran, ¿cómo han logrado ustedes generar esta cantidad importante de empleo? ¿Cómo han ustedes atraído inversiones? Queremos como gobierno replicar ese éxito de ustedes en el sector agroindustrial. Queremos replicarlo en el sector turístico, queremos replicarlo en el sector ganadero. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Lara Orellana. ¿Qué le depara la ley de justicia tributaria? Sobre todo por lo que hemos visto hasta ahora con los números que se ocupan 65 y que ha sido una ley que a lo largo del proceso de concertación de la misma no ha gozado de un respaldo unánime de los sectores de la sociedad. Fíjate que en mi ciclo yo platico con varios diputados de Libre y me dicen ellos que en sus departamentos del interior del país, donde son agricultores, ganaderos, cafetaleros, turísticos, la gente los ha
les ha solicitado que no vayan a aprobar la ley de justicia tributaria porque prácticamente acabarían con la poca producción y el poco empleo que hay en esa zona. Yo desde que leí esa ley manifesté mi rechazo porque esa ley, así como está redactada, no solamente iba a desestimular inversiones futuras, sino que inversiones que ya están en el país van a tener que emigrar hacia otros países nacionales y extranjeras. Honduras lo que más necesita es empleo. Fíjate que México, el año pasado, solo México, captó por esas leyes que atraen a la inversión 42.000 millones de dólares el año pasado. Y luego ves las inversiones en Centroamérica, que los países tienen inversiones de 1.200 a 1.300 millones de dólares al año. Honduras no llega ni a 400. Y nosotros tenemos que aprovechar la ventaja comparativa que tenemos de estar a 2 horas en avión del mayor mercado del mundo, a 3 horas en barco. Y las ventajas comparativas son esas, precisamente, tener un puerto, Puerto Cortés, que es el principal puerto de Centroamérica, y la infraestructura de aeroportuaria, que en 2 horas colocas los productos en Que no Estados se Unidos. deben dormir, por cierto, con esto de Puerto Cortés, que es el más importante Claro, y pujante de Centroamérica, porque ahí les están desarrollando obras en otros países que pueden dejar a Puerto Cortés claro. en un segundo plano. Pero ya la concesión ha hecho inversiones que están recuperando la credibilidad de Puerto Cortés como un puerto eficiente, porque tienes que hacer inversiones. Y quiero recalcar que las ventajas competitivas corresponden a las leyes que debe hacer el país para promover la inversión. Por ejemplo, yo esperaba de que este gobierno fuera a sentarse con el sector maquilero, que desde 1986, que José Simón Ascona del Hoyo, que en paz descanse, aprobó la ley de parques industriales, se han generado 180.000 empleos, miles de millones de dólares en inversión. ¿Cuánta gente no recibe ese salario? Y además de esa gente que tiene que ir al supermercado a gastos en la escuela, en salud, en transporte, en vestimenta, eso hace que además de esos 180.000 empleos, haya otros empleos alrededor de esos 180.000 empleos. Entonces, yo esperaba que el gobierno se sentara con el sector maquilero y les dijeran, ¿cómo han logrado ustedes generar esta cantidad importante de empleo? ¿Cómo han ustedes atraído inversiones? Queremos como gobierno replicar ese éxito de ustedes en el sector agroindustrial. Queremos replicarlo en el sector turístico, queremos replicarlo en el sector ganadero, en el sector del café, en las meloneras, en las camaroneras. Y hacer esas leyes que pueda realizar inversiones que vengan al país. Como te repito, ¿por qué México captó 42.000 millones? Porque con la pandemia del COVID se cerró China y muchas fábricas quedaron sin productos. Las ensambladoras de automóviles, por poner un ejemplo. Entonces, se dieron cuenta que estar en China tarda un mes venir a Los Ángeles un barco. Entonces ahora están trayendo lo que estaban produciendo en China, están poniendo las fábricas en México. Entonces México flexibilizó sus leyes para que esa inversión se pueda instalar en México y ahí tienes 42.000 millones en inversiones. Entonces, hace poco anunciaba el presidente Bukele que él va a hacer una ley de incentivo para atraer inversiones en tecnología. Y no te extrañe que si en este país sigue esa ley que le da temor a la empresa privada, entonces van a crear leyes en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, para que estas inversiones se instalen en esos países. Pero hay que ver algo. Imagínate una empresa que genera 20.000 empleos o 10.000 empleos. Ellos se pueden trasladar a otro país, pero esos 20.000 empleos no se van a ir con ellos. Esa gente queda acá desempleada.
¿Y esa renta territorial que tiene la ley? Bueno, es que yo creo que tenemos un mal concepto porque esa ley existe en Estados Unidos, pero Estados Unidos es un exportador de capitales. Estados Unidos tiene fábricas por todo el mundo, pero ¿cuántas empresas hondureñas están diseminadas por el mundo? Si aquí más bien las pocas empresas que han salido a competir al exterior hay que darles un homenaje porque es raro que uno mire empresas hondureñas diseminadas por el resto de Centroamérica. Marlon, y el tema que hoy se ha vuelto a poner en discusión de la ratificación de la abolición de las sedes, porque esto es constitucional y las sedes están vigentes. ¿Qué va a pasar? Porque hemos avanzado ya casi a medio año. Si Eso incluimos el tiene que ser receso sometido a ratificación constitucional y es mayoría calificada. Son Esto es un 86 asunto votos. de mucho más consenso. ¿Qué va a pasar? Bueno, ellos tienen que, se derogó en la legislación pasada, entonces para que entre en vigencia esa derogación tiene que ser Tienen sometida a hasta votación. enero 20 del 2024. Tiene que ser sometida a votación y tiene que tener mayoría calificada para que entonces se derogue la ley de ¿Y la qué sede. han advertido ahí en esas discusiones? Que Pues como te digo, se como puede hay... lograr o esa falta de diálogo, de sentarse y hablar entre los políticos se está perdiendo. Pero sí, porque no hay liderazgo en la Junta Directiva del Congreso. No, imagínate que el mismo Luis Redondo en su bancada tiene 9 votos en contra. O hay motivaciones, pensaría el ciudadano, ahí internas y externas dentro de la Cámara que lo que buscan es otra cosa. Y nos entretenemos en esto mientras planificamos para el futuro sobre aquello. Bueno, siempre ha existido, ¿verdad? Que hay distractores que le dan a la opinión pública para que no estén pensando en la problemática real del país. Eso siempre ha existido, los distractores. Por ejemplo... Pero ahora lo siente como con mucha mayor fuerza esa posibilidad de los famosos goles. Yo miro, por ejemplo, el tema de la CICI como un distractor. ¿Viene o no viene la CICI? Así como estamos ahorita, no creo que venga. ¿Qué pide la CICI? Derogar el fondo departamental. ¿Quién aprobó, quién mandó la ley del fondo departamental al Congreso? El expresidente Zelaya, ¿verdad? ¿Qué pide la CICI? Derogar el pacto de impunidad. ¿Quién aprobó el pacto de impunidad? En este Congreso lo aprobaron. Entonces, yo considero que la CICI es un distractor y ahí van a estar con ese tema y que viene, que no viene y que mientras no se cumplan las condiciones que ellos ponen, va a ser difícil el que venga. Mira, yo hace la semana recién pasada tuve la oportunidad de conversar brevemente con la presidenta, doña Xiomara, en el homenaje que le hicieron al Colegio de Periodistas, a Eduardo Maldonado, y le recomendaba, porque yo trabajé con ella un año, yo anduve recorriendo cuando ella era primera dama. En el tema de la red solidaria. Cuando ella era primera dama yo viajé por todo Honduras con ella, haciendo obras, y tengo un alto concepto de ella como primera dama, como mujer, como madre. Y le dije, el Partido Liberal y yo en lo personal le deseamos que usted tenga éxito en su gestión, porque eso es para bien de Honduras. Pero es el momento, Presidenta, de que usted llame a un diálogo nacional para sentar todos los sectores de la sociedad hondureña, las fuerzas políticas, y en función de eso, en la recta final de su gobierno, que usted pueda tener el apoyo, no solamente de los partidos, de los sectores sociales. Porque mira, esa responsabilidad que ella tiene es grande, el problema hay infinidad y ella va a necesitar el concurso no solo de las fuerzas políticas, de todos los sectores para poder cumplir las promesas que ella hizo en campaña. Espero que ella tome esa iniciativa y convoque a ese diálogo nacional para que el país no siga estancado. Doctor, le agradezco. Muy amable, buenas noches. Está muy beligerante, va a aspirar a la presidencia de la República. No, fíjate que yo soy un liberal que creo que el Partido Liberal debe cumplir ese mandato que le dio el pueblo hondureño de hacer oposición. Nosotros no somos gobierno, la oposición es necesaria, el gobierno necesita la oposición para poder cumplir su agenda.
Muy bien, el doctor Marlon Lara Orellana, diputado liberal por el departamento de Cortés, esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.